Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde también puedes ver nuestras hermosas caras. Por primera vez en mucho tiempo estamos pisteando. Así es. Principio del año, nuevo año, nuevo yo. He decidido volver al alcoholismo. Pero más motivado. Junto a mí me acompaña como cada semana y muy grande. Muy grande. Los dos somos guapos. Somos los dos guapos. Somos los dos guapos. Diego Gabriel Villanueva Díaz, o como lo conocerían en Brasil, Diogo. Diogo Gabrieliño. Diogo Gabrieliño, pero no sería Díaz, sería de que... Díaz. ¿Cómo estás, cabrón? Jornadas. Jornadas. Sí. Villanova Jornadas. Villanova Jornadas. Suena como político portugués de Villanova Jornadas ha sido encarcelado por el presidente Lula da Silva por escándalo de Odebrecht. Obviamente, güey. ¿Cómo Nada estás? más político brasileño, güey. Sí. Bien, feliz, emocionado de un capítulo más de Los Bardos de la Historia. Además, con esta nueva comodidad que Así es grabar es. con los micrófonos inalámbricos. Ujú. Sepan lo que no hay marcha atrás. A partir de ahora somos cada vez más huevones. Así es. Sepan lo que sigue, grabar acostados. Y se viene. Bueno, probablemente el Bardos de la semana sea acostados. Sí. En la misma cama, como Freddie Mercury. Pero bueno, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada semana platicamos una historia, una biografía o hacemos algún análisis que tenga que ver con la historia. Y de vez en cuando hablamos como de cosas de sociología, como cuando de vez en cuando leo un libro. Este podcast que está entrando a lo que va a ser su sexto año, güey. Su sexto año de existencia. Porque hemos estado aquí desde el 2021. Y nunca nos vamos a ir. Y nunca nos vamos a ir. En esta ocasión me toca a mí contar la historia. Lechu no sabe de qué vamos a hablar el día de hoy. Y yo le voy a dar una pista medianamente mala, bastante mala, para que trate de adivinar de qué vamos a hablar. Aunque sinceramente no va a pasar. Ok. Te traigo un episodio raro. Ok. Nos vamos a ondear. Por eso te traje cervecita. Dije, lo voy a ondear, necesito que esté borrachito. Ok. Pero la pista es, se acabó todo, todillo. Ok. ¿De qué crees que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar... Y no es una historia. Ah, cabrón. ¿Cómo que no es una historia? O sea, ¿no es algo que ha pasado? Es algo que te está pasando, hermano. No mames. Vamos a hablar sobre conspiraciones del fin del mundo. No, ya hablamos de eso en un viejo video. Sí. Vayan a verlo, es del 2020. 20. Yo voy a seguir promocionando nuestros videos antiguos. Hasta que tenga un putazo de 50,000 views el de Fall Guys. Así es. Y regresemos a grabar 90 capítulos de Fall Guys. Sí, vayan a ver el de Warriors. El de Warriors estaba chido. Según yo, ahí tuvimos hasta una reflexión filosófica de algo. No me acuerdo. No, quién sabe. Fue Pero hace bueno, mucho tiempo. no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de algo más terrenal Ok. y más profundo. Ok. Inició un nuevo año, amistades. Este es el año 6. El año 6. El año 6 en el que hay bardos de la historia. Una total locura. Los años parecen avanzar más rápido. El 2025 se me pasó aún más rápido que el 2024. Se vuelve tan cierta esa frase de los señores que conforme uno crece, el tiempo parece ir más rápido. Y aunque el cambio de año es esperanzador para algunos, para otros es terrible y aterrador, pues es un recordatorio del paso del tiempo sobre nosotros. Ese que no se detiene y solo sabe avanzar hacia adelante. Que si un día avanza hacia atrás, estamos jodidos. Hicimos algo mal. Se fue a la verga todo, güey. Ya el espacio-tiempo se arruinó. Sí, de idiota, rompiste el espacio-tiempo. Güey, vi un chiste de
Carlos Vallarta, Ujú. que dice que, güey, ¿qué pedo con esa sociedad capitalista moderna que Ujú. ya intenta monetizar con absolutamente todo, güey? Ujú. Y nos encantaría monetizar lo intangible y lo conceptual. Al capitalista solamente le falta monetizar el espacio y el tiempo. Ujú. Pero si te pones a pensarlo, son los estacionamientos, güey. Sí. Güey, Carlos Vallarta tiene una manera muy inteligente de armar sus chistes, No, güey. es un genio, cabrón. Es un loco, güey. Es un distinto de la comedia, güey. Neta, Sí. muy bien. Me voy a aventar ese show. El terror de sabernos finitos puede paralizar a cualquiera y llenarlo de desesperación. Pero, como no quiero empezar el año con un tono sombrío, quiero hacer lo mismo que hace un año y traerles un episodio más positivo y esperanzador que quizás nos haga sentir y reflexionar. Expropiación petrolera. Ya hablamos de siempre Auschwitz. La formación del Estado de Israel. No mames. Se vienen 50 capítulos de todas las áreas antes del área 51. Verga, gran episodio, güey. No. El año pasado, hace varios meses, leí un libro. Bueno, más que un libro, un amigo. No. Más que un libro, era la versión escrita de una conferencia brindada por ahí de 1984 Ok. por el escritor y psiquiatra austriaco Viktor Frankl, Ay, no. un superviviente de los campos de concentración Sí. que escribió y bastante sobre la existencia y su sentido, y trabajó de cerca con personas con pensamientos suicidas y depresivos. En esta conferencia, llamada Asumir lo efímero de la existencia, expone de manera resumida varias de sus ideas y visiones sobre el sentido de la vida, y las maneras en las se puntea la chela, y las maneras en las que el ser humano lidia con el sentido de la finitud de la misma. Y en esta TED Talk les explicaré sobre la vez que me dio diarrea en un general de Vive Latino. Oh, qué terrible, como la morra que se cagó en el Corona. No. Les platicaré el día en el que tuve diarrea y tos. Les platicaré de la vez que me vi por fuera en el bar Américas. Experimenté la muerte del yo. En este episodio quiero aprovechar para compartirles algunas de las ideas que más me gustaron de este escrito. ¿Ya has escuchado hablar de Viktor Frankl? Por supuesto, más de lo que me gustaría admitir. Viktor Frankl escribió El hombre en busca del sentido. Sí, su libro más famoso es El hombre en busca del sentido. Que Un libro fuertísimo, güey. Sí, y que de hecho entiendo que es una de las principales inspiraciones en las que se basaron para la película de La vida es bella. Ok. De Roberto Benigni. Bayo. Roberto Baggio. De Roberto Carlos. Roberto Bayo, el hombre que murió de Que pie. murió de pie. En busca del sentido. En busca del sentido. Ese es el nombre completo. En busca del sentido y de su puto balón. Así Pinche es. imbécil. Y entre paréntesis abajo decía, no mames, viven en un country. Pero sí, sé que escribió ese libro, que es un psicólogo. Sí, es un psicólogo, ¿no? Era. Bueno. Al momento de escribir, Ajá. era un psicólogo. Sí. Muy citado, y sí sabía que había sido un sobreviviente de... Era un psicólogo y ¿De la Segunda creo Guerra? que estaba enfocado en logoterapia, Ok. que era la terapia que se enfocaba En los logos. En los logos. Es que estaban logos. Sí, y les hacía Líderes cuerdos. y logos. No, logoterapia es encontrar el sentido. Ya. Ujú, sobre el sentido de la vida. Y Dentro de cosas la así. locura. Dentro de la locura. Es shocker. Contarme una cosa. No, ¿alguien más ha visto los TikToks del Joker Argento? Somos los únicos dos locos. Logos. ¿Alguien en los comentarios, por favor? El Valide Shocker Argento. estos logos. Bueno, No mames. ¿qué hubiera pensado Víctor Frankl de nosotros? En el escrito, Viktor Frankl comienza explicando que lo que quiere abordar ese día no es en cómo lidiar con el pasado, sino en cómo el ser humano tiene esa capacidad de decir sí, de aceptar la vida y afrontarla con actitud positiva, aún sabiendo de su carácter efímero. Nosotros ya lo hemos hablado, el pedo de... ¿Cuándo fue la primera vez que Dieguito dijo, ¡ah, su madre, me voy a morir! Sí, es una... Y siento que nunca hay una última vez, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando
Sí, en una vez tienes putazo de la realización de que te vas a morir y de ahí no paras. Sí, o sea, creo que de las primeras veces que lo pensé, sí fue, siento que de morrito, nunca, no sé si te pasó, pero cuando te metías un ultra putazo, a mí me pasó una vez que me caí de la bici y aterricé con la cara en la banqueta, güey, que me levanté sin poder llorar, tenía como 9 años, o sea, di la vuelta muy cerrada en mi bicicleta y tan cerrada como las motos GP que se hacen de ladito, pero en una pinche bici Benotto. Y arrastré el cachete como 1 metro en la banqueta. Tú te has metido unos riatazos en esta vida, güey. Y ya, un morrito de 9 años tirado en una calle de San Juan de Aragón. en vacaciones de Semana Santa, así con un chingo de calor. Me recuerdo que me levanté y de la impresión no sabía qué hacer. Y como que de morrito dices, tengo que pedirle ayuda a un adulto. Pero estaba en medio de la calle porque estaba jugando carreritas, güey. Y fui a tocarle a un vecino random que yo ni siquiera sabía quién era. Ajá. Y empecé a tocar en su puerta de que, por favor, alguien ayúdeme. Y no salían. Y sí, hubo un momento en el que pensé, chance me morí. ¿Sí? Chance soy yo tocando en la puerta. Sí, soy el espíritu y no se escucha. Hay un pendejito ahí en el tope. Hay un güey de que, ¿escuchas? Está sonando algo en esa puerta. Sí. No mames, qué ondeante, güey. Y digo, no, al final sí llegué a donde tenía que ir. No gané la carrera. Me metí en un travergazo. Pero es de las primeras veces que dice que, güey, tal vez me morí. Y luego está este pensamiento constante de... Ya no de tal vez me muero porque ya sabemos que nos vamos a morir, pero de... A mí de repente me ataca durante el día el pedo de que, güey, ¿por qué estoy haciendo todo esto que estoy haciendo, güey? Me voy a morir. Ajá. Sí, igual me voy a morir. Y enseguida entra este pensamiento de, sí, y como me voy a morir, trataré de ser feliz en el tiempo que esté aquí, güey. Así es. Y no sé si va a ser mucho o poco, pero a veces las personas aprovechan de ese pensamiento para decir de que, güey, igual me voy a morir, güey, ¿de qué sirve trabajar? Es como, no, pues me sirve trabajar porque me entrega algunas satisfacciones entre este periodo corto de vida que tengo. Sí. Y justo de eso habla un poco esta conferencia, que es como el pedo de no solo aceptar que la vida es corta, la vida es efímera y la vida se acaba, sino el cómo a través de eso encontrar sentido a los pequeños momentos de la vida. Durante el episodio voy a estar como citando algunas de los fragmentos del libro. Entonces, nótese que algunas no son palabras mías. Pero los vas a estar citando, mencionándolos, de que nos vemos a las 10 aquí en la mesa. Como los güeyes que ponían mal... Como los güeyes que no sé si en Facebook o en MySpace o en High Five te preguntaban cuál era tu cita favorita. Ah, sí. Y que la gente no sabía si poner de que en el cine con un refresco o de que no por mucho madrugar amanece más temprano. Sí. O cuando me citaron para el servicio militar. Tu cita favorita, el peluquería miércoles a las 9. Me mama esa. No, citas del libro. Okay. Dice, pues bien, ante la muerte, la vida ha de ser dejada atrás. Pero no podemos olvidar que la propia vida es un continuo morir. Un continuo morirse de algo, de lo cual... o de alguien de quien nos hemos encariñado. Podemos decir que la vida es un continuo decir adiós. Porque además de psicólogo, era un poeta el hijo de perra. La muerte es solo el punto final de un decir adiós constante, de ese proceso continuo que de algún modo consiste en ir muriendo. Y bajo ese precepto comienza a desarrollar su idea, en la que menciona que la muerte no solo no puede quitarle el sentido a la vida, sino que de hecho le da un sentido. Nos pide imaginar qué sería de la vida si no existiera la muerte. Todo daría igual. Las cosas podrían suceder en una semana, en un mes, en un año, 10, 100 o 1000 años. Nada importaría, porque no tendríamos el concepto de hay que hacerlo porque no tenemos el tiempo para esperar. Únicamente ante la muerte, solamente bajo la presión de la finitud de la existencia humana, puede tener sentido actuar. Vivir, amar y también cualquier cosa que se nos imponga soportar y sufrir de manera valerosa. Sí. Okay. Sí. Básicamente nos dice, la muerte es el deadline que evita que el humano procrastine, güey. Es como, ¿quieres hacer algo de tu vida? Acuérdate que te vas a morir, cabrón.
Sí, es esta máxima de que necesitas deadlines para hacer las cosas y ya cada persona sabe cómo administra sus deadlines. Y la deadline definitiva, es literalmente la deadline. La deadline... Ah, pues sí. Sí. ¿Por qué le darán deadline a morir? O sea que tengo hasta ese día para morirme o cómo. ¿Puedo morirme? Ay, ¿no hay extensión como en el SAT? Es que la neta no creo alcanzar, güey. Y luego entra tu project manager. Me he portado muy bien con la dieta. No creo morirme en esas fechas. Entra tu project manager de que, Sí. chicos, se está acercando el deadline y nada más la mitad del grupo me han dado sus reportes de avance. La mitad del grupo ha estado fumando. Muy mal, ¿eh? La otra mitad maneja sin cinturón. Los hemos estado viendo. Y nos preocupa muchísimo que la deadline se nos recorte. Es que me da vibras como de película ochentera, noventera, de que oficinistas del cielo ubicas. Departamento de la muerte. Y ya, a usted todavía no le tocaba morir. ¿Cómo cree? No, si nos no. meten en un problema. Regrésese. ¿Cómo que me regrésese? Sí. Y el güey en medio del funeral. No mames. O como estilo Beetlejuice. Sí, como Beetlejuice, que el limbo lo ponen como una oficina de gobierno. Entonces, sí. Únicamente ante la muerte, solamente bajo la presión de la finitud de la existencia humana, puede tener sentido actuar, vivir, amar y también cualquier cosa que se nos imponga soportar y sufrir de manera valerosa. Qué cabrón. Un llamamiento que nos exhorta, el hecho teniendo Sí. Está teniendo un momento. Un llamamiento que nos exhorta a esmerarnos para sacar de cualquier situación el mejor sentido posible. Viktor Frankl nos pone a pensar sobre la condición humana y cómo esta finitud humana nos presenta las posibilidades de hacer, de lograr, de completar sentidos. Que de las posibilidades que se presentan ante nosotros, seamos capaces de encontrar sentidos y logros. Dice, solo las posibilidades necesitan realizarse, pues son efímeras. Pero cuando consumamos una posibilidad, la hacemos imperecedera. Le conferimos no solo efectividad, sino eternidad. Esto que se logró, que se completa, queda guardado de tal manera que no puede perderse. Queda protegido en el pasado y preservado ante la acometida de lo efímero. Recuerdo la segunda vez que pensé en mi muerte. Voy a ir narrándolo como si fuera... Como si fuera película de biografía, ¿no? Ya les conté la primera, les conté la segunda vez que pensé en mi muerte. Tenía 12 años y estaba en una clase de teatro en mi secundaria. Teníamos cada quien que elegir un taller de alguna artística. Y normalmente los huevones iban a coro. Uh-huh. O había otra que era danza. Uh-huh. Y que no iba a estar en danza. Uh-huh. Y había otra que era... Tengo las rodillas así. Sí. Había otra que era música. Uh-huh. Y eso implicaba comprarte una puta guitarra. Y no mames, no iba a gastar en una guitarra. Sí, no. Y estaba teatro. Y había 2 talleres de teatro. Y tú no elegías dónde te tocaba. Estaba uno, que era con un cabrón que pues, todo el primer semestre organizaba la pastorela y todo el segundo semestre hacía que cada quien va a diseñar su propia máscara y vamos a hacer al final una presentación. Uh-huh. Perfecto. Si te tocaba con el otro cabrón, uh-huh, era un puto loquito, uh-huh, de mazmorra de conservatorio teatral que... ¿Qué dices, güey? ¿Por qué haces en esta secundaria, ¿Cómo llegó aquí, güey? Sí. Que el güey todo el primer año de secundaria no te ponía a actuar. Uh-huh. Todo el primer año de secundaria te explicaba la historia del teatro griego y medieval, uh-huh, y por qué era importante para los pensadores de ese siglo, güey. Y no te dejaba actuar. Y de hecho te decía, si veo a alguien diciendo un diálogo el primer año, lo voy a reprobar. Era como el personaje de Gunther, el luchador, el mat es sagrado, güey. De que sí, el teatro es sagrado, sí, y no cualquiera puede y debería de poder hacerlo. Que tienes razón. Y las primeras 4 clases nos explicó la vida de Agamenón. Uh-huh. No lo que sale en el libro, no. El backstory. Uh-huh. El contexto del cabrón. Uh-huh. En fin. Una de las primeras clases... me amenazó de muerte. En fin, me agarré a putazos con este profe y me cambié a coro. Y ahora canto cabrón. ¿Quieren ver? No, el punto es que como a mitad del primer semestre... Uh-huh. Estamos ya muy adentrados en este pedo de los primeros grandes artistas de la dramaturgia. Y el güey nos empieza a explicar que los griegos tenían esta crisis constante sobre que se iban a morir y que eso le daba un sentido de invalidez a la vida. Uh-huh. Cual no importa lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque los griegos eran conquistadores. Y entonces era un pedo de que no nada más eran conquistadores en la guerra, sino también en la ciencia, en la filosofía, uh-huh, en otras áreas
dominaban a la enfermedad a través de la medicina y dominaban otros pueblos a través de la guerra y dominaban distintas áreas. Estaban obsesionados con el control. Hasta que se enfrentan a la muerte, que es un enemigo al que no le puedes ganar. Uh-huh. Y él decía que estos primeros grandes pensadores dicen, no, esperen, es que sí le podemos ganar. Y hay un concepto el cual tenemos que dominar para ganarle a la muerte, que es la trascendencia. Claro. Si tú haces obras tan cabronas que estén ligadas a tu nombre y que vivan más allá de tu experiencia terrenal, no nada más lo hiciste muy bien, sino que venciste a la muerte. Y ahí fue cuando dije, oh mames, ¿Qué estoy haciendo? estoy acidísimo. Que de hecho cobra mucho sentido el pedo de que en Grecia era el castigo máximo, no era la muerte solamente, era el olvido. Claro. Que no sé si recuerdan en aquel episodio del 2021 cuando hablamos de las maravillas del mundo antiguo, la persona que quemó el templo de Artemisa lo hizo porque quería ser recordado. Totalmente. ¿Qué dijeron los griegos? Ni madres, a este cabrón lo olvidan. Cabrón que escriba de él, cabrón que mencione su nombre, lo matamos. Vamos a erradicar la memoria de este cabrón porque no se trata de castigarlo terrenalmente, se trata de que no venza a la muerte. Y tan cabrón que los grandes primeros pensadores griegos tenían tan este miedo que practicaban la búsqueda de la trascendencia. Uh-huh. Y por eso el aprendizaje lo denominaban el método socrático y la idealización era la platonización y la academia era lo aristotélico. ¿Por qué? Porque si sobrevivías a ese arco, la muerte me la peló. No, y las artes y la guerra también. La guerra. O sea, Alejandro Magno, su único interés era voy a conquistar porque quiero que mi nombre sea el más grande. O sea, no tengo... Parece que tengo un plan. No tengo un proyecto. Mi proyecto es conquistar y morirme a los 27 de una picadura de mosquito, papi. Que muchos aplican esta frase de cafetería chafa, así como en el marco de que la muerte está tan seguro de su victoria que te da toda una vida de ventaja. Uh-huh. Estos güeyes aún así le ganaron. Uh-huh. Viví y me morí y siguen hablando de mí. Uh-huh. Qué duro, güey. Así es. En unos minutos regreso con mi tercera experiencia de la muerte. Entonces, en el libro menciona que ser pasado es otra forma de ser. Incluso se trata de la más segura de ser. ¿Por qué? Porque el pasado es inmutable. El pasado ya sucedió y no hay nada que lo pueda borrar. Presenta una metáfora sobre esto. Dice, las personas solo suelen ver los restos de la cosecha, los campos vacíos del presente transitorio. Sin embargo, suele pasar por alto los graneros del pasado, en los cuales hace ya mucho tiempo pusieron a salvo y almacenaron la cosecha de su vida. Es decir, nos solemos enfocar en el presente, que está pasando, que se va rápido, lo que está pasando en el hoy, y no nos sentamos a pensar todo lo que ya pasó y no se va a cambiar. Todas las buenas experiencias ahí siguen y van a seguir. Las vivencias, los actos, las obras que llevamos a cabo, ya nadie las puede quitar y arrebatar, deshacer o cancelar. Y cita a Gustav Mahler, que dice, nada es vano de cuanto batallaste, amaste o sufriste, pues la vida tiene y mantiene su sentido a pesar de su carácter efímero. Pero ahí solamente va comenzando la tesis, ya que procede a desarrollar. Dice lo siguiente. Ok, entonces, si la vida mantiene su sentido a pesar de ser efímera, ¿para qué habría de tener sentido la vida? ¿Realmente necesita un sentido? Se pregunta entonces por el sentido del sentido. Entendemos que el hombre, en el fondo, es un ser que siempre anhela sentido, lo busca, es un ser orientado al sentido, y cuando tiene éxito en la búsqueda de un sentido, es feliz. Sin embargo, menciona que si el sentido es ser feliz, simplemente no puede serlo, puesto que no tiene un motivo para hacerlo. Claro. Afirma que es paradójico, puesto que la persona que ha encontrado un sentido no solo es feliz, sino que es capaz de afrontar de manera extraordinaria el sufrimiento. Pues una persona con sentido ha adquirido tolerancia a la frustración. Es capaz de hacer sacrificios en aras de una persona, de Dios o de su sentido. Una persona es capaz de hacer renuncias en aras de una causa.
Menciona que si una persona tiene un sentido claro, no solo es feliz, sino que también está capacitada en la misma manera para sufrir. Este profe de teatro, después de hablarnos de Agamenón y de el misticismo de la Edad Media, mencionó a Christopher Nolan y a Batman. Claro. Porque van muy de la mano y creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como la idea del sentido es que nunca lo alcances, porque en realidad es lo que le da propósito a tus acciones. Y él decía, ¿por qué es tan verga Dark Knight, güey? Porque son dos cabrones enfrentándose que tienen el ideal de nunca alcanzar el sentido en un mundo de gente que ya lo tiene. Es un mundo de gente que es el comisionado de policía, que ya está haciendo para lo que nació, el otro güey. Y en cambio es un Batman que busca constantemente la justicia, pero no quiere nunca llegar a ella porque perdería su razón de ser. Y el otro lado es el Shocker, que literalmente dice, pues es que soy solamente un perro persiguiendo autos. Y si un día atrapo a uno, no voy a saber qué hacer. Que está muy cabrón, porque creo que justamente aquí te propone eso y te dice, no está mal alcanzar el sentido, porque siempre puedes encontrar otro. Sí. Que es, por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo de Batman, al final de la trilogía, ¿qué pasa? Batman encuentra otro sentido para su vida. Encuentra un sentido fuera de lo que creía que era el sentido de su vida y logra salir de ahí y ser feliz también, buscando ese sentido. O como lo que pasa en la nueva Batman, donde el sentido del primer Batman es la venganza y la alcanza. Sí. Ve que puede aspirar a algo más y ahora su nuevo sentido es la esperanza. Así es. Entonces dice, y también sucede de manera contraria. Una persona que no consigue ver ningún sentido, si no tiene ante los ojos ningún tipo de tarea en la vida que se le adecue personalmente y que ella escoja de manera voluntaria, entonces no solo será incapaz de sufrir, sino también de vivir. Pone de ejemplo lo que sucede en la sociedad moderna, donde las personas ya no sabemos en qué emplear nuestro tiempo libre. En cuanto tenemos un breve momento de tranquilidad, nos invade la depresión de domingo, ese vacío interior, la sensación de falta de sentido, y cuestiona cómo solemos intentar paliar esa sensación, con más trabajo o tareas que nos hagan olvidar por momentos esa falta de sentido. Pero no siempre es tan sencillo. Luego suelta una frase que me gustaría rescatar. Hay personas que sufren porque todavía ni siquiera han vivido su propia vida, comparándolo con fenómenos como la llamada midlife crisis. Entonces da el ejemplo de un paciente suyo que tuvo tiempo atrás. Un diplomático que quería... Un diplomato que queriendo... Un ministro de la economía. El diplopato. Un diplomático que quería psicoanalizarse con él. Al tiempo, Víctor le hace la pregunta de, bueno, entonces, hacía tiempo que la política dejó de gustarte, ¿no? A lo que él le respondió que querría pasar a dedicarse a un sector de la industria que le interesaba mucho y para la que creía tener buenas cualidades. Al poco tiempo, este hombre cambió su actividad profesional y medio año después, Víctor recibió una carta suya desde un país lejano donde le contaba que era un hombre mucho más feliz. Menciona que su voluntad de sentido había sido frustrada todos esos años, dedicándose a algo que no quería, aferrándose a una idea de lo que debía ser su vida. Aquel hombre se había quedado vacío de sentido y se dio cuenta. Se dio cuenta que vivía un enfrentamiento constante entre lo que quería, lo que era y lo que pensaba que debía ser. Y ahí fue donde tuvo que tomar una decisión, la decisión de realizarse. Para Víctor, lo que llamaban crisis de la mediana edad en ese hombre era más bien una crisis de sentido. Para él, la desesperación que podemos sentir en la vida viene dada en última instancia por una forma de idolatría, de convertir un valor en un ídolo. Un ejemplo muy sencillo que se da de esto es lo que podría suceder con algunas personas que ceden ante la presión de ser padres, ante el valor máximo de ser padres. La idea de que solo su vida puede tener sentido si tienen hijos. Vuelven aquella idea en un absoluto que se idolatra. Quien convierte en absolutos esos valores quedará programado para la desesperación. De modo que es importante revertir estos procesos de idolatría y mantenerse abierto a las posibilidades de sentido. Posibilidades que pueden cambiar de una hora a otra, de un segundo a otro.
Sí, en general creo que cuando alguien atañe su sentido directamente a otra persona, como pueden ser... Como pueden ser... No vale verga lo que voy a decir ya a partir de aquí. Dilo. Cuando alguien atañe su sentido a otra persona, independientemente de la relación, como que mi sentido es ser padre, o mi sentido es ser esposo, o inclusive mi sentido es ser hermano, ser jefe, ser amigo, mucha gente lo interpreta como un qué bonito, le está dedicando su vida a otra persona, pero creo que se corre un gran riesgo de caer en una codependencia, donde yo he visto muchas personas que, por ejemplo, decían que el sentido de su vida era ser padres o ser madres, y pues, lo son, eventualmente sus hijos crecen, y lo que pasa es que cuando los hijos crecen tienen que tener como este distanciamiento natural, en el cual sigues teniendo una relación social con tu padre, pero ya tienes una vida independiente. Y te rompen el sentido y mucha gente cae en la codependencia. Decir, no mames, es que sin este cabrón mi vida ya no tiene sentido. Exacto. Y puede pasar con todo, no nomás con personas. Puede ser, o sea, y lo da de ejemplo de mi sentido de vida es ser un músico famoso. Es ser CEO de una empresa. O sea, ¿sabes? Cualquier cosa puede ser una idolatría del güey. Es que yo desde que nací para ser puta. No sé. ¿Sí? Por ejemplo. Nací para ser abogado, porque toda mi familia ha sido abogados. O nací para ser futbolista. Y es que, güey, todo el sentido de mi vida gira en torno a ser futbolista. Ahí estás cayendo en idolatría. Sí. Porque estás idolatrando esa idea de lo que debería de ser. Y no siempre se te va a presentar esa posibilidad. Que creo que, digo, a mí en lo particular me funcionó mucho cuando hice terapia. Y que creo que a muchas personas también les ha funcionado, empezar a desglosar y a desmenuzar el sentido que supuestamente tienes. Porque mucha gente tiene este supuesto sentido objetivo de que, güey, el sentido de mi vida es ser un músico famoso. Y luego empiezas a generarte frustraciones porque para lograr hacer eso hay un putero de cosas que no dependen de ti. Entonces, en terapia te enseñan a desmenuzarlo y es como, a ver, ¿qué parte de eso te gusta? ¿Te gusta la idea de la fama? ¿O te gusta la idea de la música? Porque es muy diferente que el sentido de tu vida sea ser un músico famoso a que el sentido de tu vida sea hacer música. ¿Por qué? Porque si el sentido de tu vida es ser famoso, no depende de ti. Entonces, tu destino es la frustración. Sí. Pero si tu sentido es hacer música y sí depende de ti, entonces tu sentido es obtener los medios para hacerla. Güey, eso está increíble. O sea, es una idea como muy simple, pero es muy fuerte. O sea, porque... Pues justo es como, ¿para qué quieres hacer las cosas, no? Y no puedes caer en la desesperación de centrarte en una idea, de aferrarte a una idea. Sé que dicen mucho eso de que se ha aferrado, lucha por tus sueños. Y sí, totalmente, está verguísima. Pero, no te puedes cegar. Y tus sueños pueden ser otros. O tu sueño no puede ser algo tan cerrado porque no siempre la vida va a ser así. Sí, y también entender que puede que cambie el sueño que tengas. O sea, que... y es súper válido, que ya lo hablamos en el episodio de la ansiedad por perder el tiempo. Sí. Ve por otra chelita. Bueno, tráetela. Es que tenemos micrófonos inalámbricos. Así es. Mientras yo les platico. Aquí y ahora... No, igual puedo seguir hablando, ¿eh? Así es. Aquí y ahora la vida me ofrece un sentido de una manera u otra. Ya sea estando activo, forjando la vida, o pasivo y receptivo, y captando, mediante investigación y la ciencia, la belleza de la verdad. O bien, asimilando en mí y dejando que actúe en mí la esencia de determinado ser humano, no solo en su condición humana, sino en su manera de ser única e irrepetible, a lo que él menciona que entiende como amar. O sea, dice, podemos encontrar el sentido, ya sea estando activo, buscándolo, o relajándonos y participando de la vida. Dejar que la vida participe en nosotros. Ya sea disfrutando de una salida, de un viaje, disfrutando de la compañía de las personas que quieres. Dice, ahí también puedes encontrar el sentido. Tienes que estar abierto. Él dice, se trata de posibilidades de sentido, pero recordando que no son exclusivas y que éstas pueden cambiar en cualquier momento. En cualquier momento se puede transformar la oferta disponible. La oferta de sentido disponible en mi vida. Lo que decíamos. Y va a sonar súper culero, pero es como, güey,
Durante 15 años, mi sentido era ser futbolista. Me chingué la rodilla. Un cabrón de 2 metros me reventó la rodilla. Sí. Mi oferta de sentido cambió totalmente. La vida me dijo, por ahí no va a ser, güey. Y tienes que estar abierto a escuchar qué nuevo sentido puedo sacar de esto. ¿Sabes también que... esto nos obliga a estar abiertos y atentos. He de tener un horizonte amplio para darme cuenta de qué se abre, para darme cuenta de cuándo y en dónde la vida me está tendiendo la posibilidad oculta de un sentido. ¿Sabes en qué yo le veía como esto, de ejemplo? ¿Te acuerdas en la serie de How I Met Your Mother que Ted siempre decía que el sentido de su vida profesional era ser arquitecto y construir un edificio? A lo largo de la serie, mi cabrón lo intenta. Genuinamente lo intenta. Y se ve que el güey es talentoso. Pero no depende de él. Pichea uno, se cae el edificio. Pichea otro, recesión. Pichea otro, su maldita novia anarquista evita que destruyan el edificio donde van a construir el suyo. ¿Qué pasa? Se queda sin esas ganas. Esa vida, ese sentido, ya no lo hacía feliz. Él dice, ya me siento vacío de ser arquitecto. ¿Dónde encuentra un nuevo sentido? En ser maestro, en enseñar arquitectura. Y en la misma serie, el Ted dice, ahí encontré mi sentido. Me hizo muy feliz. Que se me hace como un ejemplo muy bonito de lo que suele pasar en la vida profesional. Es algo necesario para combatir la idolatría, el encapricharse con una idea. Tengo que convertirme en un gran científico o mi vida no tendrá sentido. El tengo que ser esto o aquello en mi vida, o si no, no habrá sentido en mí. Debemos ser flexibles y elásticos, agradecidos por lo que de una u otra manera la vida nos ofrece. Y dice, no podemos ponerle condiciones a la vida. Entonces, una vez expuestas estas ideas, continúa con una nueva tesis que comienza a elaborar sobre esto. Por supuesto que hay un sentido último de la vida, pero aquí rige una ley que dice lo siguiente. Cuanto más amplio sea el sentido de la vida de que se quiera hablar, tanto menos tangible resultará. Estará alejado de nuestro entendimiento, puesto que este es limitado y finito. Un supersentido que escapa a nuestra comprensión finita. ¿Y cuál es el sentido de este sentido último? Con este sentido que nos atañe personalmente. Es decir, ¿de qué nos sirve este gran sentido de la vida con los pequeños sentidos que hemos estado platicando? Para esto nos pide pensar en una película. Esta película cuenta con cientos, miles o millones de imágenes individuales y cada una de ellas, de estas escenas individuales, tiene un sentido determinado que nosotros podemos captar y entender. El sentido último. Sin embargo, este sentido no lo captamos, no lo podemos entender hasta que la película ha llegado a su fin. Esto quiere decir que el sentido final, el sentido de todo, de lo grande, solamente podrá entenderse, iluminarse ante nosotros, en el mejor de los casos, cuando estemos en nuestro lecho de muerte. Y aún así, ese sentido jamás podría haberse cumplido, jamás se podría haber realizado si a lo largo de nuestra vida no hubiéramos procurado hacer realidad el sentido de cada escena individual de la vida, cada situación vital concreta, absolutamente convencidos o con incertidumbre. Y justamente ahí es donde se cruza con el carácter efímero de nuestra existencia, pues es imperativo llevar a efecto esas fugaces y efímeras posibilidades de hacer realidad un sentido, destacando que estos sentidos para nada tienen que ser grandiosos. La vida no solo podemos arrancarle un sentido mediante la acción, sino también vivenciando algo, y como mencionaba antes Víctor, amando. Es decir, vivenciando algo o a alguien, y vivenciar a alguien en esa condición única e irrepetible significa, por lo tanto, amar a esa persona. Está chido esta idea, porque creo que a veces solemos dar por alto a la gente, a las relaciones, a los contactos que tenemos en la vida, porque es como de, pues sí, ahí están mis amigos, sí, ahí está mi mamá, sí, ahí está mi pareja. Y es como, güey, cuando captes lo maravilloso que es poder convivir con esa persona y tener esa conexión con esa persona, creo que tiene que ser una labor constante, porque obviamente es muy fácil como caer en esta rutina de no pero creo que es muy, muy padre como a veces vivenciar
¿cómo puedo disfrutar a esta persona con la que me toca convivir hoy? Y a la Sí. que quiero mucho y aprecio. Creo que también muchas veces pensamos como en las cosas que queremos lograr como algo sumamente productivo en términos de capital, como quiero ser esto, tener esto, hacer esto, cosas tangibles. Un Pero millón de cuando ultras. Ajá, es un todo incluido. Quiero 1,000,000 de ultras. A ver si es cierto. Ajá. Pero cuando, de nuevo, retomando la idea anterior que había mencionado, cuando empiezas a desglosar estos sentidos, te das cuenta que los sentidos también se vuelven objetivos y se vuelven propósitos. Y con una idea que tú decías, mientras más amplio es este objetivo, más difícil es cumplirlo. Y hay dos ideas que quiero mencionar aquí. Una, tiene mucho que ver con lo que a veces hacen las empresas, ¿no? Que las empresas dicen, no mames, pues nuestro objetivo de este año es ser los líderes de la industria. Y, güey, pinche sentido más amplio posible, güey, ni de pedo lo vas a lograr. En cambio, las empresas que a inicio de año dicen, nuestro objetivo de este año es gastar menos papel. Es no desaparecer. Ajá. Nuestro objetivo de este año es que ya no se pierdan los termos. Entonces lo acotaron y es muy probable que lo cumplan. Eso es lo primero, ¿no? Cuando tu sentido lo pones como en plazos cortos. Pero por otro lado, retomando la otra idea, cuando los sentidos tienen que ver un poco con el tema más desglosado de tus actividades diarias, estuve leyendo hace poco un libro del creador de... Presumido. Pues, literal, tus capítulos se tratan de esto. Estuve leyendo hace poco un libro del creador de Behance, que es esta plataforma en donde artistas suben su trabajo. Sí. Y está muy interesante porque el güey es un project manager como muy corporativo que de repente le tocó trabajar con puro artista, que históricamente es el gremio más desorganizado del puto mundo, son güey. un desmadre. Y él lo que hizo fue crear una plataforma para organizarlos, güey. Y el libro habla como todo... El libro se trata sobre cómo materializar las ideas. No es un libro sobre creatividad, es un libro de, para quienes ya son creativos, cómo volverlo realidad. Sí. Creo que es todo lo contrario. Bueno, no, es que no es lo contrario, es como la creatividad con organización es productividad. Y de hecho ese güey lo dice en el primer capítulo. Este no es un libro para enseñarte a tener ideas, para ser innovador y creativo. No, o sea, este es un libro para las personas que ya lo son y que tuvieron esa gran idea, que no sean ideas que se mueren en el camino. Y él dice que hay 3 grandes factores para que esto suceda. Una es una cultura organizacional óptima, en donde las ideas puedan emerger, pero también puedan fortalecerse y también puedan llevarse a puerto. La segunda es un liderazgo capacitado para entender quiénes son tus creativos y cómo puedes empoderarlos. Pero la tercera y la más importante es tu comunidad. La comunidad que está alrededor de la persona creativa y cómo esta comunidad puede fungir como herramienta, pero también como público. Si eso lo sacamos del mundo corporativo y lo ponemos más en el sentido de las vidas de las personas, también puedes entender cómo tu comunidad te puede ayudar a lograr un chingo de cosas, güey. Yo me he dado cuenta en los últimos 2 años que, por ejemplo, en algún punto de mi vida, ya lo saben aquí en Los Barros de la Historia, que son mis comentarios del Rubius, mi mayor pasión en el mundo es cocinar. O sea, a mí me encanta cocinar, estudié cocina, me apasiona cocinar a la gente. Y en algún momento tienes este pensamiento intrusivo de que, güey, mi objetivo es ser un chef Michelin, güey. Y si ese es tu objetivo, lo más probable es, en el mejor escenario te vas a volver loco y te vas a drogar. En el peor escenario te vas a matar, güey. Tal vez lo logras, tal vez no. Porque no depende de ti. Sí. Entonces encontré y lo fui desglosando como con estas herramientas de terapia y dije como, a ver, a mí me mama cocinar y a mí lo que me gusta no es aspirar a tener una estrella de Michelin en un restaurante porque lo que no quiero esa putiza. A mí lo que me gusta es cocinarle a la gente y que la gente diga, no mames, qué rico cocina este cabrón. Y entonces encuentras tu comunidad. Y en tu comunidad te das cuenta de que hay alguien que tiene una cocina muy chida. Y hay alguien que te puede prestar una mesa para organizar una cena. Y hay alguien que está dispuesto a probar todas las pendejadas que prepares. Esa es la comunidad de la que habla este cabrón creador de Behance. Y están muy cerca, porque para mí esa comunidad terminaron siendo mis mejores amigos, mi pareja, mi familia. Termina siendo la gente que quieres. Termina siendo la gente que y que quieres. comparte contigo eso, no porque quieren conseguir algo, sino es porque quieren compartirlo. El valor Exacto. y el sentido de eso es compartirlo. Sí. Y es como, güey, está verguísima. Correcto. Hizo té de choclo, güey. Hijo de puta. Espectacular. Le tocó el bacalao y lo hizo. Entonces también dice, ¿y esto qué puede significar en el día a día? Bueno, para demostrar esto, Frankl da de ejemplo algunas cartas de pacientes suyos, adultos mayores que le escriben sobre sus vivencias del día a día. Por ejemplo,
da la de una mujer que le escribe de esta manera. Dentro de 14 días cumplo 87 años, pero para mí cada día es un regalo. Por eso le dicen presente. Y ante un regalo, una debe estar siempre agradecida. Fíjese, doctor, puedo mirar al cielo o hacia abajo al jardín. Puedo hablar con los árboles. Puedo recibir amigos después de comer. Se trata de decir sí a todo. Doctor, soy sorda. A cambio, habla mi interior. Ya casi no puedo caminar, pero a cambio puedo pensar y mi gratitud por ello siempre es infinita. Y presenta una segunda carta, de un hombre que montó un grupo de autoayuda en una cárcel de Florida, que contaba como con 20 miembros en este grupo, donde se ayudaban entre sí para, una vez que salieran, salir de la delincuencia. Este ya había quedado en libertad. En esta carta le cuenta que había estado 11 semanas ingresado en la unidad de oncología de un hospital, pues tenía un cáncer de pulmón. Había tenido suerte de que le dieran un trabajo de friegaplatos en un restaurante junto al mar, donde podía disfrutar de amaneceres y atardeceres. Y atardeceres mencionando lo bello que era la vida. Frankel se maravilla de aquello. Más bien, se maravilla de que aquello lo hubiera escrito al que llama un hombre condenado a muerte, no en un penal, sino por sus células cancerígenas. Y aún así decía, qué bella es la vida. Víctor pregunta si ya está quedando más claro a lo que se refiere. A la vida no solo podemos arrancarle un sentido llevando a cabo una acción, completando una obra, sino que también, vivenciando y amando, podemos descubrir posibilidades de sentido. Así es la vida. No se trata de clichés, de cosas abstractas. Se trata de cosas vividas por personas. Destaca que ese hombre, a pesar de estar en una situación desesperada, seguía hablando así. Víctima en defensa de una situación desesperada, y a pesar de esto, encontró el sentido. Y esto lo dice tal cual en el libro. Sí, incluso en esa coyuntura de un destino ineludiblemente trágico, es posible encontrar sentido, atestiguando así la capacidad que el ser humano tiene de transformar una tragedia personal en un triunfo, de crear un logro a partir de un sufrimiento en el plano humano. Para ilustrar esto, Víctor da el ejemplo de un joven que conoció, llamado Jerry Long, quien le había contado sus vivencias después de leer su libro, El hombre en busca del sentido. Este muchacho había tenido un accidente mientras buceaba a los 17 años, donde se rompió la nuca, lo que había provocado que quedara paralítico y postrado en cama, sin poder moverse de cabeza para abajo. Aprendió a mecanografiar manipulando un palito de madera con los dientes y gracias a un pequeño movimiento que puede hacer con su hombro, es capaz de activar un sistema de comunicación que utiliza para conectarse con la Universidad de Texas, güey. Lo que a veces la raza paralítica logra se me hace una locura, güey. Sí, güey, me pasé todo el Dark Souls y nomás parpadeando. Y es como, no mames, yo no pude. Y tengo manos. Participa en seminarios y había comenzado a dar ponencias, hace exámenes y estudia psicología. Justamente en esa carta le dice a Víctor que ha podido confirmar lo que el psicólogo escribe en su libro sobre la posibilidad de sentido, incluso en el sufrimiento, y que eso lo ha motivado a ayudar a otras personas, pues está confiado en que su sufrimiento le ha de servir para ser un mejor psicólogo. En la carta escribe, mi vida rebosa de sentido. Y también me pongo a pensar, cuando Viktor Frankl habla sobre cómo puedes encontrar el sentido en el sufrimiento, ¿cómo le rebates? El cabrón estuvo en un campo de concentración, güey. Sí. O sea, cada quien sus sufrimientos, cada quien sus situaciones de vida, pero pues sí dices, no seas cabrón, güey. Sí, ese güey la halló ahí. Que creo que, o sea, lo que sí es importante de notar es que esto no se trata de romantizar la tragedia. Sí. Se trata de encontrar capacidades, muchas o pocas, que puedes tener en diferentes circunstancias, sí, para afrontarlo de otra manera. Sí. O sea, el hecho de que estés en esa circunstancia no... más bien, el hecho de cómo piensas en esa circunstancia no lo va a cambiar. No porque este güey pensaba de la manera más positiva significa que se iba a acabar el campo de concentración, pero sí es cómo su experiencia material de vida cambiaba. Sí, totalmente. Pero en ningún momento estamos romantizando la tragedia. No. Y de hecho, ahorita más adelante, el mismo Víctor dice, a ver, no es necesario sufrir. Sí. Y es justo eso lo que Víctor llama el poder de la obstinación del espíritu. Sí. Que lo tienen varios Pokémones. Vamos, Pikachu, usa el poder de... Psyduck usa poder de obstinación del espíritu. Le duele la cabeza seguido.
El otro día capté que yo soy como Psyduck, güey. Duerme mal, le duele la cabeza seguido y tiene ansiedad. Por eso es mi Pokémon favorito. Somos iguales. Ahí está bien. Psyduck en primera plana. Esa capacidad que tiene el ser humano de hacer frente al sufrimiento y soportarlo. Como ir las chivas. Soporta, panzona. Sí. Sin embargo, destaca que no hay que confundir sus palabras. Él afirma que el heroísmo mostrado ante el sufrimiento solo debe darse en el supuesto de que haya sufrimiento y que, de ser posible, hay que tratar de eliminar la causa de ese sufrimiento. No es necesario ser masoquistas. El sufrimiento no es necesario para encontrar y realizar un sentido, pero menciona que la realización de un sentido también es posible cuando nos enfrentamos a una situación de sufrimiento. Estas palabras... En otras palabras, la prioridad siempre será, si es posible, cambiar aquella situación que nos causa sufrimiento. Es como, me duelen mucho los zapatos, me compré del 5 y calzo del 8. Pues cámbiatelos, güey. O sea, pues qué pendejo. No es necesario sufrir, ¿sabes? Pero, si no se puede, entonces es imperativo encontrar la posibilidad de realizar el sentido a pesar del sufrimiento y en ese mismo sufrimiento. Digo, todo esto que habla cobra mucho más sentido cuando entiendes que este Víctor trataba con personas con depresión. Entonces, evidentemente, este mensaje es mucho más poderoso para estas personas. Pero cualquiera puede aplicarlo a su vida. Todos hemos sufrido en nuestra vida. La vida puede tener sentido en situaciones extremas, desoladoras y, a fin de cuentas, ante la misma muerte. Menciona que en sus años dando terapia y acompañamiento a pacientes ha encontrado que ante la muerte y situaciones de grave sufrimiento, la capacidad de captar sentido, de percibir posibilidades de sentido, es más alta que la de las personas estándar. En la vejez, en situaciones de sufrimiento y especialmente ante la muerte, la sensibilidad para con semejantes posibilidades se hace todavía más intensa. Da ejemplo la carta de otro paciente que poco antes de morir de tuberculosis le escribía. Y esto es toda una cita. ¿Cuándo era más rica mi vida? ¿Cuando prestaba un servicio útil como contable y tenía muchísimas responsabilidades? ¿Tantas que ya no era consciente de mí mismo? ¿O en estos últimos años de confrontación espiritual con infinidad de problemas? Ya solo la lucha por superar este miedo a la muerte que me atormentaba, me acechaba y me perseguía hasta unos extremos inimaginables. Ya solo esa lucha me parece más valiosa que una montaña entera de balances mejor rematados. ¿Quieres aprovechar para hablar de tu tercera vez que viste a la muerte a los ojos? Fue ahorita. Me cayó un baile chela, güey. De esa vez que quieres eructar y no puedes. Y... Sí. Ay, no mames. Que podrían ser un buen de cosas, güey. Puede ser un erupto, puede ser vómito, puede ser un paro cardíaco, güey. Puede ser Dios. Sí. Y todas dan miedo de igual y manera, todas dan güey. miedo de igual manera. No sé cuál fue mi tercer encuentro con la muerte, la verdad. Probablemente fue frente al pelotón de fusilamiento. Lechu recordó la vez que empezó un podcast. Sí. No, probablemente fue cuando ya estaba en la adolescencia. Me acuerdo que la primera vez que salí de la ciudad, como ya yo solito en la adolescencia, fue a un evento académico en el cual, pues, como el objetivo académico lo denota, hubo una peda. Meterte hasta el dedo. Ajá, y me puse hasta el culo y creo que fue la primera vez que estaba tan borracho que literalmente no sabía qué iba a ser de mí. Uh-huh. O sea, güey, podría pasarme absolutamente cualquier cosa ahorita y no tengo ni puto control sobre esto. Y creo que también fue otra manera de experimentar de cerca la fragilidad de la vida en el sentido de decir, no nada más me podría pasar cualquier cosa, sino yo me busqué esto. Sí. O sea, no, sí. yo pude haber estado ahorita acostado en pijama, cenándome unas sincronizadas y hace 3 horas dormido. Y fueron mis decisiones las que me llevaron a un lugar en el que no estoy cómodo y del cual tengo además miedo y no tengo control para salir. Y el hecho de haber despertado al día siguiente sano, entero, sin problemas, sin alguna complicación mayor, como que sí te hace sentir el pedo de, güey, tus decisiones importan cabrón. Incluso las más pequeñas. Y siento que es un poco como el cliché de que cada vez que te pones hasta el culo dices de que no, ya no vuelvo a tomar tequila. Pero sí es un poco el pedo de que, güey, mis decisiones importan en el sentido de que un día cualquiera podría irme muy bien o muy mal en lo que yo no controlo, pero también muy bien o muy mal
dependiendo de lo que yo pueda hacer. De lo que yo puedo controlar. No puedes controlar todo, pero hay cosas que sí puedes controlar. Y es un poco como, el mundo está lleno de probabilidades, unas más grandes que otras. Pero las probabilidades entran en la teoría del caos. Uh-huh. Si tú le pones carriles a esas probabilidades, tienes un poco más de control. Sí. Pues es como el pedo de vivir una vida sana, ¿no? Es como... Exacto. No es seguro que si tú te duermes temprano, haces ejercicio, no te metes chingadera y media, no fumas, no tomas, no juegas League of Legends, pues probablemente vayas a llegar a una vida adulta sana. Claro. No es seguro. Puede ser que traigas ahí un pedo genético y fallezcas, pero no por eso no vas a... No vas a tratar de cuidarte. Siempre está este pedo de que, güey, a cualquier persona de repente nos podría dar un pinche shock en el cerebro y morirnos a la verga. Y sí, esa es una probabilidad. Ahí está, es teoría del caos y podría pasarte a ti que me estás escuchando. Pero por otro lado, como bien dices, intento... No por eso me voy a meter coca. Exacto. No por eso voy a manejar pedo todos los días al voy trabajo, a llegar, ¿no? Y voy a golpear la pared con la cabeza todos los días. Exactamente. No lo vas a pedir. Igual me voy a morir, güey. No pasa nada. Si me trago un rastrillo, güey. Sí, pues. Intentas ponerle carriles a las probabilidades. Ajá. Hay cosas que no van a estar dentro de tu control, pero al menos limitaste las más pendejas que están allá afuera en el universo. Así es. También Víctor da otro ejemplo que me gustó mucho sobre, da la transcripción de una conversación que tuvo en un auditorio de la Policlínica de Viena con una paciente de 80 años que padecía de un carcinoma con metástasis, cáncer, que ella sabía estaba pronta a morir. Entonces esto es como una transcripción, ¿no? Víctor le pregunta, ¿qué piensa usted hoy de su larga vida si vuelve la vista atrás? ¿Ha sido una buena vida? La paciente le dice, ay, profesor, verdaderamente tengo que decir que lo ha sido. Ha sido una vida realmente bonita y debo dar gracias a Dios por todo lo que me ha regalado. He ido al teatro, he escuchado conciertos y muchas cosas más. Es que la familia en cuya casa de Praga serví como criada durante décadas me llevó varias veces a conciertos. Es de esas señoras que te empieza a explicar las cosas. Es que te cuenta cuando, como en los 30 yo tenía un becerrito. Ese becerrito, te pregunté que cómo andas. De esas tías que les dicen a los niños de que, por favor, ayúdame, ve al cuarto y vas a encontrar en mi buró del lado derecho una bolsa que adentro va a tener un monedero. Lo vas a abrir y hay una bolsita. Dentro de la bolsita hay unas monedas. Una es de 10 y dos son de 5. Vas a traer la de 5 que se vea más nueva. Por favor. Porque además te explican la historia de cada bolsa, de que esa bolsa me la trajo tu tío Roberto. Según yo, me la trajo de Praga. Y eso no estoy tan segura. Y esos 15 pesos que había, no, es que no tenía cambio el de la mañana. Y luego, ¿cómo voy a andar yo pagando un garrafón con 200 pesos? Entonces me puse a buscar monedas. Uh-huh. Y resulta que cuando ya le pago, que sí tenía, que le preguntó al de la carro. Y el güey de la Manhattan así. Págueme, señora. Señora, por favor. Ya escuchamos el ratón vaquero varias veces seguidas. No puede ser posible que no me puedan dar 15 pesos por ese bullying. Usted escuchó 4 veces el ratón vaquero. Yo llevo 60 veces el ratón vaquero. No puede ser que solo traigamos el ratón vaquero. No, el verga del panadero con el pan. Por favor, ya llévese ese cocol. Es más, lléveselo gratis. Ya me quiero ir a mi casa. Señora, usted me hará un favor ahorita si me atropella. Entonces, bueno, la señora decía que había ido a muchos conciertos. Y dice, y ya ve usted, tengo que estar agradecida por todo lo bueno. Frankl le dice, está hablando usted de unas vivencias muy bonitas, pero ahora todo eso se va a terminar, ¿no es cierto? Ay, qué bonito. Pero te vas a morir, ¿no? Pero te vas a morir. Mi tipo de psicólogo, bien, güey. Pensativa contesta, sí, así es. Ay. Ahora va a terminar todo, todillo. Víctor vuelve a decir, ¿pero cómo es eso? Haga el favor de explicármelo. ¿Cree usted que, con ello, todas las cosas bonitas que usted ha vivido desaparecen? Dígame, ¿podría alguien deshacer la felicidad que ha vivido? Dígame. Escúchame, señora. ¿Podría alguien borrar eso? Ay. La señora se queda. Tiene usted razón. Tengo frío. Nadie lo puede deshacer. Y Frankl sigue molestando a la viejita. ¿O puede alguien borrar la bondad con la que usted se ha encontrado en la vida? Y muy concentrada dice, no, nadie. Y Víctor le dice, y tampoco puede borrar nadie lo que usted ha conseguido. ¿O puede alguien hacer que desaparezca lo que usted ha soportado con valentía y coraje? ¿Puede alguien sacar todas esas cosas del pasado donde usted las ha puesto almacenado y preservado? A lo que la señora, muy emocionada al borde de las lágrimas, le dice, ¡ya te dije que no, güey!
Por supuesto que he sufrido. Por supuesto que he sufrido mucho. Pero también he intentado encajar los golpes que la vida me ha testado. Se pone como Mister Increíble. Yo soporto rayos y tormentas porque no soy la señora más o menos o más o menos. Soy la señora increíble. Víctor así a la verga. Oh mames, no me acordaba lo del señor más Yo o soporto rayos y tormentas porque no soy Mister más o menos o quién sabe qué verga. Soy Mister Increíble. Mister más o menos. Es verguísima, güey. Yo aspiro a ser Mister más o menos, güey. Yo sería virgen con ser Mister más o menos. Ese es mi sentido, güey. Ahí viene Mister más o menos. De que aguanta un putazo. Más o menos. 2, 3, 2, 3. Sí le duele, o sea, no se va a morir, pero... Se la banca, pero le duele. No soy Mister más o menos. Un Superman, pero que siempre amanece adolorido al día siguiente, güey. Un Superman entafiladísimo, güey. Nunca perdió una pelea, pero nunca se la pasa chido. Pero qué putizas le han parado, güey. Pues esta señora sí dijo, yo no soy la señora Mister más o menos. Es una señora increíble. Entonces Víctor le recuerda que no solo ha logrado muchas cosas en su vida, sino que, además, ha sacado lo mejor tanto de su vida como de su sufrimiento. Y desde esa perspectiva es un modelo para los pacientes de aquella sección. Y la felicita por ser un ejemplo. En ese momento, los alumnos que escuchaban la conferencia se levantaron a aplaudirle fuertemente. A lo que le dice este Víctor a manera de cierre. Este aplauso es para usted. Es para su vida, que ha logrado, que ha sido un logro sin igual. Su vida es un monumento, uno que nadie puede desaparecer. Ya, Víctor, bien pedo a media clase. Pido un aplauso. No, güey, siento que está para el amor. como estas escenas de deportes de y nosotros hemos llegado aquí solos, jodidos, todos ustedes son pobres, a la mitad de sus papás los mataron en estas películas, estos sueños de sueños de balón o una mamada así, güey. Sí. Estas que siempre están nominadas al Oscar porque hay un negro que... Sí, señora, Samuel L. Jackson a huevo. Señora, yo nunca he tenido una de estas. ¿Qué? ¿Una cama? No, una señora. Una señora una blanca. MILF. La madre arruiné el relato bonito, güey. El relato cierra diciendo que la mujer salió emocionada de aquel lugar y una semana después murió. Ay, Víctor la mato. Me emocionaste de más, Víctor. Así que viva. ¡Piste! ¡Salga a darse un pericazo, señora! Pues es como el pedo de la gente que tiene cáncer de pulmón súper avanzado y que están fumando. Es como, no mames. Ya, déjalo, no mames. No mames. Sí. Pero murió llena de vida y sin estar deprimida. Se sentía orgullosa, pues la conversación había conseguido hacerle ver que su vida tenía sentido hasta el final. Como abuelito de Charlie de la fábrica de chocolates, ¿no? Sí. Conocí la fábrica, gracias, Charlie. El señor que llevaron a la fábrica de sabritas, güey. Gracias. Conocí cómo hacen los tazos. Antes había estado abrumada por la preocupación de haber tenido una vida inútil. Sin embargo, Ok. Pensé que escribí mal, pero pensé que decía, sin embargo, la medicó. Ante esto, Víctor le dio 2 clonas en la mañana. Y mira, no. Sin embargo, la médico que la acompañó en sus últimos momentos anotó que sus últimas frases fueron: mi vida es un monumento, dijo el profesor delante de sus alumnos en ese auditorio grande. Eso quiere decir que mi vida no ha sido en vano. Hemos dicho muchas veces en estos 245 capítulos de la otra historia que lo más probable es que las últimas palabras de las personas sean ay, me cagué. Pero, pues, de que dijo esto en sus últimos días, lo dijo. Lo cual se me hace muy bonito, güey. O sea, imagínate el pedo que es generalmente a una persona anciana, desahuciada, cambiarle esa mentalidad para sus últimos días de tu vida tuvo mucho sentido, tu vida valió la pena
siéntete feliz por todo lo que viviste y eso ya lo viviste, no Sí. va a cambiar. Que incluso para las personas que dicen que es como que, güey, pues ¿por qué estás romantizando la tragedia y su puta madre? Lo que hacen muchos médicos con estas personas que están en etapas terminales, que son como darles paliativos para que soporten el dolor hacia el final de sus vidas, Ujú. ¿por qué no habrías de hacer lo mismo a nivel mental? Creo que Dale es mecanismos súper importante. para que esté tranquila sus Ujú. últimos días, sin que la tengas que empastillar. Sí, tranquila y en este caso feliz. Exacto. Que, Será verdad o será mentira, no importa. Ujú. Importa que la persona se fue en paz. Digo que justo esto es lo que habla Víctor. Es como, no solo fue decirle cosas bonitas por decirle cosas bonitas, es darte cuenta de tu vida valió la pena. Totalmente valió la pena. Y literal es este cliché de no estés triste porque termina. Sé feliz porque sucedió. Pero genuinamente, güey, qué bonito poder ver hacia atrás y decir, verga, valió la pena. O sea, estuvo chingón. Que igual no lo tenemos que ver tan drástico como la muerte, pero por ejemplo este pedo de que se dice mucho de broma o no de broma, el güey ya pasó mi prime. El vivir siempre en el puta, güey, ya. Lo que me queda por vivir ya es pura mierda. Y es como, no, aprovecha que te queda mucho que vivir y después vas a tener tiempo de estar viendo hacia atrás. Al contrario, qué bonito poder ver hacia atrás y decir, verga, qué bien me la pasé ese día. A ver cómo puedo volver a pasármela chido ahora. Que es como el último día de secundaria que todos se rayan las playeras y dicen de que, güey, hay que seguirnos viendo. Lo que tienes que hacer es decirles, no, pero te quiero. Pero te vaya a valorar toda la vida. Me la pasé cabrón, no te quiero volver a ver. Sí, o no te voy a volver a ver. Digo, obviamente no lo sabes en ese momento, pero hay gente que pasó por nuestras vidas 3 meses, 1 año, 3 años, y los queremos un chingo y jamás vamos a volver a convivir con esas y personas. la rompieron, güey. Ujú. Sí, sí, sí. Es como jugador europeo que viene a tu equipo 6 meses y es campeón de goleo y luego se va, güey. De que, Sí. güey, gracias, nos conocimos, Nunca coincidimos, te enamores de un jugador cedido. güey. Exactamente, güey. Nunca te enamores de tu compa de secundaria. Queda entonces una última cuestión. Y nos vamos a poner tensos. No, ya hablamos de cómo asumir nuestra propia existencia efímera. Pero, ¿qué pasa cuando otra persona muere? Imagínate a alguien que va llegando ahorita al podcast. Ya vimos ahorita cómo asumir la existencia efímera. Profe, yo falté. No, ni modo. Ahorita No, vamos no, a hablar de cómo asumir la muerte de tu perrito. Pero, ¿qué pasa cuando otra persona muere? ¿Cómo asumimos la condición efímera del otro? Que creo que es más difícil. Claro. Creo que a veces es más difícil aceptar la condición efímera de los que amamos que la propia. Y para introducir a esta reflexión, cita una frase escuchada a otro médico, en la que dice, el final de la vida es siempre un momento de posibilidades incomparables para el crecimiento personal e interpersonal del paciente y de su familiar. Frankl sostiene que también se puede seguir creciendo interiormente bajo el sufrimiento, y de hecho con el sufrimiento que nos inflige una persona querida que está muriendo o ya murió. Y da de ejemplo una de mis historias favoritas de su conferencia, escrita por la doctora Elizabeth Lucas. Narra sobre un paciente que tuvo en Alemania. Un matrimonio fue a buscarla. Ya había ido a 5 psicólogos sin éxito. 1 año atrás, el matrimonio había perdido a su único hijo y heredero de su granja en un accidente de tráfico, y desde entonces el hombre había estado sumido en una pasividad total. Había desatendido la granja, no hablaba con nadie y decía que ya nada tenía sentido, y que lo mejor que podía hacer era pegarse un tiro. La doctora lo recibió, sabiendo muy bien que no había nada que pudiera hacer para llegarle a este hombre, nada excepto una cosa. Por lo que le preguntó, dígame, si hubiera algo que usted pudiera hacer todavía por su hijo, ¿estaría dispuesto a hacerlo? El hombre levantó la mirada y asintió severamente. Haría cualquier cosa por él. La doctora le dijo, pues hay una cosa, una que nadie más que usted puede hacer por él. Hasta ahora, la muerte de su hijo solo ha generado desdicha. Usted está enfermo de dolor. La granja es un desastre y su esposa está desesperada. Le dice que todo el bien que su hijo quería o pudiera haber hecho en vida quedó bloqueado por la tragedia de su muerte. A menos que su muerte también generara algo bueno, algo que dé sentido retroactivamente a su vida y a su muerte. Y afirma,
pero eso depende de que otra persona continúe ese bien en su lugar. Por ejemplo, su padre. Y la volteé a ver como el meme de Shrek. Al hombre se le humedecieron los ojos, cuestionando cómo la muerte de su hijo podía generar algo bueno. Pero la doctora no quería ni debía darle la respuesta, pues eso solamente él podía definirlo. Lo que sí podía hacer era indicarle una dirección. Por lo que la doctora le sugirió: supongamos que devuelve la finca a su esplendor y abriera su casa a caminantes y personas necesitadas. Y a todos los que preguntaran maravillados, ¿de dónde saca usted esa misericordia y fuerza?, podría contestarles: del recuerdo de mi hijo. Se fue siendo joven, pero yo quiero que muchas personas se acuerden de él con alegría y gratitud. El relato cuenta que al escuchar esto, la doctora el hombre metió la cabeza entre las manos y lloró amargamente durante media hora, la primera vez que lo hacía desde que había muerto su hijo. Después se puso de pie y le dijo a su mujer que debían volver a casa, pues ya había perdido mucho tiempo. Aquel hombre volvió a la vida, había encontrado un sentido a través de la tragedia. Este es probablemente mi historia favorita del libro. La primera vez que lo escuché lloré mucho, porque creo que justo lo que le decía Lechu, a mí creo que el pedo de yo morir, creo que ya lo tengo como muy asimilado, pero el que muera alguien que yo quiero, inga tu roña, güey, me causa un pánico gacho, güey. Y es complicado pensar en eso, pero justo me gusta mucho esa idea de cuando fallece alguien que tú quieres mucho, tienes de cierta manera esa oportunidad, esa obligación de honrar mediante tu vida su recuerdo. Y todo lo bueno que viviste con esa persona, replicarlo, enseñarlo, promoverlo, contarlo. Vivir tu vida con ese cachito de cosas que la vida de esa persona te dejó es más honorable que simplemente dejar que te consuma la pena. Claro que la pena es horrible y la pena se tiene que soportar, pero creo que es un sentimiento súper reconfortante el, puta, esta persona me enseñó cosas tan chidas que para honrarlo voy a seguir viviéndolas. Es como mi abuelo, que es una de las personas que más he querido en la vida, murió en el 2010 y a la fecha su recuerdo lo seguimos teniendo súper presente en cosas tan pequeñas que nos enseñó a todos en la familia. Y eso es fuertísimo, güey. Se me hace una de las cosas más bonitas que puedes sacar de la muerte. Y que creo que es justo por lo que esta historia se me hace tan chida. Sí. La cuarta vez que pensé en la muerte. Ay, no. Precisamente fue en 2018. En el verano de 2018. Cuando falleció un tío muy cercano a mí, que Sergio lo llegó a conocer. Uh-huh. Básicamente era un cabrón que para mí era mi figura paterna. Lo vi toda la vida, conviví demasiado con él. Era una persona que me cuidaba, que me quería, que me aconsejaba y que además por las ventajas de no ser directamente su hijo no me regañaba. Entonces sí. Mi experiencia con él siempre era sumamente positiva. Y era una relación multifacética la que teníamos. Yo era la única persona que veía el fútbol con él. Después yo entré a estudiar Derecho, cosa que él ejercía a un nivel altísimo y teníamos conversaciones muy buenas. Después empecé a hacer como algunas cosas más, no sé, académicas, culturales, y platicamos de eso. Y también teníamos muchos gustos en común, naturalmente, por la crianza indirecta que tuvo conmigo, en música, en películas, etc. Es una persona que trabajó demasiado toda su vida. O sea, literalmente fue por salud que tuvo que dejar de trabajar. Y esa era como la imagen que todo el mundo tenía de él, como medio workaholic. Todo el tiempo estar chambeando. Dentro de todas las cosas que compartíamos, nunca fue como un tema de que qué bueno que haces esto, Diego, qué bueno que estás haciendo esto. Solo como que, interesante que estés estudiando Derecho, interesante que hagas esto, etc. La última vez que lo vi, la última vez que platiqué con él, me acuerdo que fui porque me asomé a verlo para pedirle perdón por no haber visto con él el partido de México contra Alemania en el Mundial.
Cosa que a mí me parecía súper grave porque es como que, a ver, pues es la persona con la que yo veo el fútbol y yo soy la única persona con la que veo fútbol y no vi este pinche partidazo, güey, donde Héctor Herrera se devoró a Tony Kroos, güey. Donde en el día del... Madre. No, en el día del el padre. México le de la madre. De madre. México, le de la madre. Yo no lo vi, pero fui a su casa, lo saludé y le dije, no, pues perdón por no venir, pero pues qué tal el partido y platicamos, tal. Creo que nunca en su vida me felicitó por nada. Hasta ese día, la última frase que me dijo, Diego, felicidades por tu familia. No lo entendí. Ah, gracias. Fue lo último que me dijo. Un par de semanas después falleció. Y como que mi cerebro racional trataba de entender como qué pedo. Falleció alguien muy cercano, ¿no? Como que tengo este mecanismo de defensa de querer racionalizar todas mis emociones. Uh-huh. Es como, ¿qué pedo? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo digiero? ¿Cómo lo trato? Y fue como, a ver, ¿cómo voy a recordar a esta persona? ¿Como una persona con la que veía el fútbol? Pues sí, pero X, ¿no? ¿Como una persona con la que hablaba de derecho? Pues sí, pero como con cualquier otra. ¿Como una persona que trabajaba un chingo? Sí. ¿Qué me enseñó eso? ¿Debería yo trabajar un chingo? Está chido trabajar un chingo. Es una persona... Y luego recordé la última frase que me dijo. Me dijo, Diego, felicidades por tu familia. Nunca me dijo por qué. Nunca me dijo, felicidades por tu familia que se ganó un Aveo. Sí. Felicidades por tu familia que fueron a ver a Chabelo. No, simplemente me dijo felicidades por tu familia, fue todo. Entonces yo entendí, este cabrón trabajó toda su puta vida, jornadas laborales inhumanas, y la gente cercana nunca lo recordó por ser alguien en la oficina. La gente lo recordaba por ser alguien que trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba para regresar con su esposa. Trabajaba y trabajaba para regresar con sus hijos. Y en ese momento entendí como, a ver, claro, o sea, la muerte de esta persona, a mí lo que me dejó fue, el trabajo está, no lo puedes evitar, no puedes esquivarlo, no nos tocó ser personas privilegiadas que nada más heredamos y ya no vamos a trabajar nunca en la puta vida, nos toca laburar. Puedes elegir sufrir tu trabajo, puedes elegir sufrir la chamba y mentar madres de la chamba, o puedes elegir asumir que tu chamba a veces te va a gustar y a veces no, pero no estás haciendo la chamba por la chamba. Estás haciendo la chamba porque con eso obtienes cosas que le hacen bien a tu familia. Esta persona me felicitó por mi familia y para mí eso fue el mayor recuerdo que yo me dejé. Y que hasta la fecha, cuando tengo un día de putiza en la chamba, cuando tengo un día que neta odié el puto trabajo, para mí es como, al final del día es como un felicidades. ¿Por qué? Porque fuiste y te partiste el puto lomo en algo que te caga, con gente que no soportas, porque regresas y le das algo a tu familia. Entonces, para mí, eso lo ligo con la primera anécdota que conté. No tienes que conquistar Mesopotamia para trascender y ganarle a la muerte. Puedes simplemente dejar una idea en otra persona, que en este caso fue a mí, de cómo, más allá de la muerte, ayudas a que alguien encuentre un sentido en su vida. Y hoy para mí el sentido de mi vida es, encuentra un montón de maneras, a ver, algunas más chidas, algunas más chafas, de sentirte feliz por la familia que tienes, güey. Para mí ese es el sentido actualmente y puede variar y puede moverse, pero está cabrón cómo lo vives hasta que se te muera alguien muy, muy cercano, güey. Sí. Está muy cabrón y sí, justo por todo esto y todo este contexto creo que es mi parte favorita de esta conferencia. Y justo Víctor aprovecha como todo esto para ya empezar a dar cierre. Dice, volviendo al tema de lo efímero, se destaca que vivimos en una sociedad que en lugar de buscar el sentido de la vida o el valor de la vida, se centra en buscar el valor de la utilidad. Volviendo al camarada Marx. Víctor se enfoca en contar que el sentido de la vida es algo cuya posibilidad siempre está ahí, hasta el último aliento, y que por ende el valor de una persona nunca deja de estar ahí presente, pues su valor no depende de la utilidad que genera, sino que es una dignidad, un valor que tiene todo ser humano y que se alimenta por los valores pasados que la persona creó, puso en el mundo, hizo realidad, y esa dignidad sigue estando en la persona hasta su último aliento. Y da de ejemplo el caso de las personas mayores. Destaca que a ellas no hay que tenerles compasión, sino que los jóvenes deberíamos envidiarles, pues ellos no tienen posibilidades, tienen realidades. No hay inciertos, sino un pasado vivido, y que ya nadie puede arrebatarles. Una persona que piensa así sabe dónde está, entiende que el sentido de la vida es algo cuya posibilidad está siempre ahí. Y cierra con esta reflexión.
Las personas, al ver nuestra vida, podemos afrontarla como cuando arrancamos páginas de un calendario. Hay algunas que arrancan una hoja y ven con melancolía cómo el calendario se va haciendo más fino, día tras día, lamentándose cómo la vida se les escapa. Mientras que otros, al arrancar las hojas del calendario, revisan la hoja, hacen anotaciones sobre ella, qué han hecho ese día, qué vivencias han tenido, qué han conseguido, qué han soportado valerosamente. Y con orgullo van guardando esos apuntes en otro lugar. Exactamente en la forma en la que lo hace una persona al envejecer. Y de la forma que nos invita a hacerlo de ahora en adelante. Y eso fue asumir lo efímero de la existencia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, ya dime, ¿qué te parece? Dime, ¿qué te parece? Imagínate que eres un cabrón que está intentando escapar de la realidad con unos cuantos chistes y tu podcast de comedia favorita. Este sí es, este es como, capítulo, güey. Como el episodio que toda comedia tiene. Este es el episodio de la muerte del papá de Marshall, güey. Es el episodio en el que Ted se queda solo con los fantasmas del pasado. Es el episodio del perrito de Futurama, güey. Es el episodio de Hazlo por ella de Los Simpson, güey. Sí, güey. Toda comedia tiene su episodio que dices, oye, no me reí, sentí. Y eso me molesta. Igual hay otros 244. Hicimos pendejadas. Sí. O sea, el próximo viernes vamos a hablar como payasos. ¿Eh? Sí. El próximo capítulo va a estar muy cagado. No mames, el otro día en TikTok me salió un video de un grupo de payasos que se agarraron a vergazos. Un güey que se le acabó. Estaba disparando al aire porque estaba amenazando y se le acabó el cargador. No. Y salen como 6 payasos a vergueárselo. Porque además son payasos que entienden de armas. Escucharon cuántos tiros llevaba. Sí. Dijeron 8, 9, 10. Son payasos de barrio, güey. Son los más peligrosos de todos, güey. Los cabrones que van contando las balas de la cámara del revólver. Sí. De que pa, 5, pa, 6. Está recargando ahorita. ¿Qué te pareció? Ay, no, creo que rompí todo. Gran capítulo. Espero que a ustedes les haya gustado este episodio del perrito de Futurama. Lamentamos mucho que si ustedes recurrieran a este capítulo como un escape para sus emociones. O sea, también estuvo el chiste de Mr. Más o Menos. Sí. No mames. De Mr. Más o Menos estuvo cabrón. A ver, también hubo chistes. Eso nunca los vamos a dejar abajo, ¿no? Siempre se intentó poner Nuestro algo sobre la mecanismo mesa. de defensa es la comedia. Claro. Y creo que los de ustedes también. Y por eso están aquí. No se hagan, Sí, la verdad. sí. Siempre es como, cabrón, qué mal pedo que te corrieron de la chamba. Sí, a ver, muy cagado y todo, pero vayan a terapia. Sí, si algo les puedo decir es vayan a terapia y vean La vida es bella. Sí, gran película. Está mejor la película que el libro. Que la película también está bien triste. No mames, La vida es bella es un putazo emocional, güey. Digo, es que también, o sea, ¿qué esperas, no? Es como, no mames, yo vi la película del Holocausto para sentirme mejor. Sí, también, cabrón. No mames. Como que La lista de Schindler no es una feel good movie, güey. Ajá. Pero espero que sí, justo que les haya gustado, que alguna de las reflexiones les haya latido. ¿Servido? Anímense a leer El hombre en busca del sentido, asumir lo efímero de la existencia. Creo que son... Anímense a asumirlo. Anímense. No tengan miedo. Pónganselo amigo, de meta esta amiga. semana. Porque todos en sus objetivos de año nuevo dicen de que de bajar de peso, ahorrar dinero. ¿Por qué ninguna uva es asumir lo efímero de la existencia? Asumamos lo efímero de... Matar los vicios del ego. Estamos en la segunda semana de enero. Yo los invito a 2 cosas. Adquirir boletos para el concierto de Jesse Joy que van a estar aquí en la Arena Guadalajara. Al rato vamos a tener una activación para regalar 2 boletos. Y también asumir lo efímero de la existencia. Claro que sí. Esto es Los Recoditos. Pero bueno, entre las muchas cosas que nos dan sentido y que nos motivan día a día es el dinero. Pero no el dinero por el dinero. El dinero que ustedes, personitas que nos escuchan, que les gusta lo que hacemos, nos dan cada mes. Por eso queremos reconocer a estas personas que mes con mes en el Patreon, en los exclusivos de YouTube, nos ayudan a continuar con este objetivo de vida que tenemos, que es ser el podcast de historia más pendejo de todos. Hoy dimos un paso para atrás, pero la próxima semana volveremos con una historia. No, espérense. Mis siguientes 3 episodios son full bananas, ¿eh? O sea, yo dije, ya los hice pensar, ahora los voy a poner calientes. Ok.
Vamos ahora con las personas que son nuestros verdaderos sentidos y nada más y nada menos que los Patreons y los miembros de YouTube. Importante aclararlo otra vez. Cuando decimos los Patreons también incluimos a los de YouTube, solo que a veces nos da hueva explicar todo. Bien, ya, lo volví a explicar, puta madre. Mateo Bifulco, Ariel Alvarado, Bruno Valles, Héctor Israel, Andrés Arreguín, Hugo Valencia, Eric Pérez, Umbulto, Alejandro Montoya, Iván, Ramiro Cotarelo, Espardades, Orlando Sosa Canto, Javier Jara, Cian Yadonís, Sammy Cuestas, Roberto Gallardo Satarain, El Chacal Esparza, Fernando Hernández y un nuevo Patreon es César Alejandro Orozco Ávila. Dale. Muchísimas que gracias. De hecho, él se motivó porque publicamos cierto episodio de Patreon que tiene que ver con los Estados Unidos y por qué creemos que es el mejor país del mundo. Y César dijo, a ver, vamos a escucharlo. Y que estaba de hecho en una disyuntiva César entre qué sería mejor, pagar la suscripción al Patreon o un chupelupe. Uh-huh. Y mira que los chupelupe son muy buenos. Un chupelupe. Un chupelupe es un chupelupe. Yo hubiera pagado el chupelupe. Yo también, qué pendejo. Y en YouTube, quienes nos eligieron sobre el chupelupe fue Fernanda Lara. Uy, tus micrófonos, para más placer. Esparta el Destructor. Sergio Ortiz. Luna. Majo. Yuri León. Doflamanga y Leonardo Joel Cruz, quienes son nuestros miembros de YouTube. Estas personas nos ayudan a seguir con el sueño de seguir contándoles historias y decir pendejadas cada semana, pero además reciben también contenido exclusivo que ya pueden disfrutar en ambas plataformas, tanto en Patreon como en YouTube. Recuerden que pueden unirse a estos honorables equipos en los enlaces que aparecen en la descripción. Les puedo dar un preview de lo que viene para febrero. Desde ahorita lo firmo porque ya está escrito. Racismo, clasismo. O no, no, para febrero para Patreons y suscriptores. Y quizás si se quieren unir al club de lectura de Sergio, voy a hacer un resumen de estos mamadores de 1984, el libro de George Orwell. Entonces... vamos a hablar de ese libro bastante maravilloso que todo el mundo conoce y nadie ha putas leído en realidad. Entonces, si quieren en febrero entender de qué chotas estoy hablando, aviéntese de aquí a febrero 1984 a los Patreons y les va a gustar. Nosotros fuimos los guardados de la historia, que nos vamos, pero no sin antes recordarles como cada semana que... ¿Qué prefieres? ¿Encontrar el sentido? ¿O no? ¿O un chupelupe? Ah, no mames. Es que el sentido se parece importante. Sí. Pero un y chupelupe... recuerden siempre, ante cualquier situación, tener esta mentalidad. Ustedes no son Mr. Más o Menos. Ustedes no son Mr. Más o Menos. Soy Mr. Increíble. Y votó por Andrés Manuel.